noticia de última hora. La verdad es que, como Dios hace las cosas, Juan José Cuna, ya casi habíamos cancelado la invitación que teníamos hoy con nuestro invitado, pero Dios ha querido que estuviera con nosotros aquí en esta mañana. Por lo tanto, les recordamos que nos va a hacer compañía durante estos minutos el ministro de Estado encargado de la integración subregional. Y justamente una de las noticias que hemos leído, Juan José, en la página oficial del Gobierno es sobre la importancia del cambio climático, el impacto medioambiental, que es uno de los temas que han aparecido. Como les decíamos, ya se encuentra aquí con nosotros nuestro invitado. En unos minutos comenzaremos esta entrevista por el Día de Integración de la CAC. Mucha gente confunde CEMAC, CAC, porque cuando se habla de CAC y se dice República Democrática del Congo, es miembro de la CAC Burundi, Angola, pues mucha gente no sabe que una cosa es CAC, otra cosa muy diferente es la CEMAC. Con nosotros ya el ministro de Estado encargado de la integración subregional. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a este programa. Muchas gracias y pido disculpas por el retraso porque tenía que hacer las pruebas urgentemente en Sipopo, por eso he demorado un poco mi llegada. No, lo más importante es que ya se encuentra con nosotros. Gracias. Esto es lo más importante. Gracias. Vamos a hablar del Día de la Integración de la CAC, que se ha celebrado últimamente. En principio queremos saber cuáles son los planes de trabajo que ha elaborado CAC en estos momentos de la pandemia. ¿Cómo está afrontando la CAC a esta pandemia? Bueno, la CAC, como todas las instituciones y todas las administraciones, han tomado medidas cautelares para programar, digamos, los trabajos, sus actividades. Entonces el ritmo no puede ser, digamos, el acostumbrado. No estando en la sede de la organización, que es el Libreville, pero yo sé que todas las instituciones han tomado las mismas medidas como las que estamos viendo aquí a nivel de los bancos comerciales, a nivel de la reprogramación de la actividad con el personal disponible. Y esto es lo que hacen todas las instituciones para evitar aglomeración. Aparte de que la nueva configuración de la CAC, después de las reformas institucionales, hasta aquí no ha hecho un reclutamiento para completar, digamos, lo que habíamos previsto en los organigramas del personal, por muchas razones. Tenemos el tema de la pandemia, tenemos las limitaciones financieras, que los estados tienen que hacer prueba de su voluntad política para, digamos, cumplir sus compromisos financieros con la CAC. Sí, la CAC empezó a ser operativa en 1985 y uno de los objetivos es precisamente eliminar los impuestos de aduanas entre los Estados miembros y establecer un arancel externo común. Quisiera saber, ¿este objetivo a día de hoy ya se ha cumplido? La CAC no empezó a funcionar en 1985, sino en 1984. Los textos son los que fueron elaborados de 82 a 83. Entonces ya la puesta en aplicación de la CAC, la entrada en vigor de todos los textos de todo el tratado, tuvo lugar en diciembre de 1984. Todo lo que estaba previsto en la primera estructura, el primer tratado de la CAC, gran parte, como lo habría señalado en una de mis obras, no se cumplieron porque el tratado es un documento marco. Hace falta, digamos, la elaboración de otros documentos de aplicación para hacer efectivo lo previsto en los tratados, razón por la cual después de la instalación de la CAC en 1984 hubo un poco de negligencia para justamente ir en los aspectos que acaba de señalar, que necesitaba, digamos, una elaboración y adopción de otras disposiciones complementarias para hacer efectiva
las ideas comunitarias que tuvieron los jefes de Estado de crear una estructura regional, no es subregional como la CEMAC, una estructura regional con participación de los países que no son miembros de la CEMAC, que son 5. Entonces la aplicación ha tenido justamente esas pequeñas deficiencias que yo señalo, tanto en la presentación como la que estoy haciendo ahora, que en una de las pequeñas obras que estoy publicando sobre la vida y los procesos de esas instituciones comunitarias. Y a día de hoy, ¿cuáles son los principales logros que ha conseguido la CAC desde su puesta en marcha? Cuando se habla de las reformas institucionales de la CAC a partir de 2015 es porque los jefes de Estado se habían constatado que los objetivos fijados en el tratado inicial no se han cumplido, razón por la cual se ha procedido a una reforma institucional cuya aplicación entró en vigor el 18 de enero de 2019 en Libreville. Ahora estamos en una fase transitoria para más o menos para la adecuación de los demás textos, de las demás instituciones que justamente van a trabajar juntos con la estructura madre que es la CAC misma. Hablaría, por ejemplo, de las instituciones financieras como el Banco Central Comunitario de 11 Estados miembros. Hablaría, por ejemplo, el tema del Banco de Desarrollo. Hace falta un instrumento de desarrollo para financiar los proyectos comunitarios. Por ejemplo, la Cámara de Compensación, yo lo he explicado en varias ocasiones, la Cámara de Compensación es para servir de puente entre los países miembros de una unidad monetaria, que son los 6 países miembros de la CEMAC, y los otros 5 estados que cada uno disponen de una moneda local, que son Angola, Burundi, Ruanda, Sao Tomé y la República Democrática del Congo, los cuales cada uno dispone de su moneda local, que no puede conjugar en la cesta común a nivel de todos los intercambios que prevé en el nuevo tratado revisado. Señor ministro, una pregunta, algo que siempre he querido saber de la CAC es los diferentes países que conforman la CAC, a esos países también llegan productos de grandes empresas transnacionales. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, el tomate que se fabrica, no sé, o sea, que se elabora en no sé dónde y llega a esos países. ¿Cómo existe una manera de proteger al empresario de la propia región de CAC? Por ejemplo, el agricultor, por ejemplo, el pescadero, o sea, de proteger sus productos para que no tenga que enfrentar a los productos de las grandes transnacionales que llegan a esos países. Son políticas internas de cada Estado. Por ejemplo, a nivel de la CEMAC, tenemos el convenio de la Unión Económica de África Central en su artículo 16, que prevé unas flexibilidades, es decir, las mercancías pueden circular libremente en los 6 Estados miembros, pero un Estado sin discriminación de esa libre circulación puede ablandar, puede mitigar, puede reducir la entrada en su país de ciertos productos, no porque se está cerrado el mercado comunitario, sino más o menos para evitar de que no se lesione, que no se lesione los intereses, digamos, de los productos que podrían invadir, digamos, la producción nacional, porque el objetivo de la integración es aumentar la producción, reducir la mano de obra. Para llegar a eso hace falta que cada país tenga su capacidad de producción, consumo y comercialización. Entonces esa flexibilidad existe en los textos de la CEMAC. A nivel de la CAC no hemos llegado a esa parte porque estamos en un proceso de crear, mejor dicho, una moneda única, porque los intercambios comerciales son difíciles, digamos, en un mercado de heterogeneidad monetaria.
Porque cuando tú vas en Sao Tomé y llevas el franco cefa es convertible. Pero si el de Sao Tomé viene a invertir aquí, o bien si el guineano va a invertir en Sao Tomé, obtiene la moneda local, ¿cómo lo va a cambiar? Entonces tiene que pasar a través de la cuenta de corresponsal de un banco corresponsal de Sao Tomé para hacerse, digamos, con la divisa que sí que tiene acceso a nuestro mercado, razón por la cual les he hablado de una estructura intermediaria que es la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación es para justamente servir de enlace entre los países que disponen de una moneda convertible y los países que disponen de una moneda local. Esa Cámara de Compensación ya existió en el pasado, en la CEMAC, lo he explicado muchas veces, y por la insolvencia, por las dificultades de disponer de divisas, ese país fue excluido dentro de ese proceso. Mantuvimos una cámara de compensación con sede en Brazzaville, que es la que servía de enlace con ex-Zaire, que es la República Democrática del Congo. Pero claro, las transacciones se pasaban normalmente, pero ya en el momento de formalizar las operaciones, el Banco Central de Zaire, que es la hoy en día República Democrática del Congo, no estaba en posición de satisfacer, digamos, sus obligaciones con nuestro Banco Central Comunitario, razón por la cual nos encontramos en la obligación de liquidar la Cámara de Compensación que tuvo como sede en Brazzaville. Ahora bien, si los nuevos textos de la CAC prevén de nuevo la creación de una Cámara de Compensación, nosotros queremos hacer una lectura objetiva en el sentido de que habrá una fuerte voluntad política que no permitirá que la Cámara de Compensación de la CAC tenga la misma suerte que la extinguida Cámara de Compensación que tuvimos en la zona CEMAC con la República Democrática del Congo. Disculpe, para terminar, señor ministro, mira, para terminar lo que acaba de decir ahora, que es importante, para reducir lo que acaba de hablar ahora del hecho de hay países que todavía tienen su propia moneda y esto frena un poco el comercio. Ya la CAC tiene en su agenda esa moneda única y tratar de reducir esa dificultad que la propia organización reconoce que tiene. En mi primera intervención he dicho de que después de la adopción del tratado revisado está prevista la creación de las instituciones financieras, es decir, el Banco de Desarrollo, la Cámara de Compensación y el Banco Central que va a emitir la moneda común para los 11 estados. No se ha creado aún. Cuando se crea ya veremos la oportunidad del uso de esa moneda que tendría en el futuro próximo curso legal y poder liberatorio dentro de los 11 estados miembros. Yendo con esta moneda única que han pensado crear, ¿han tenido en cuenta los desajustes que puede haber de una población respecto a otra? Yo hablo en el sentido de habitantes, porque no es lo mismo República Democrática del Congo como Guinea, en volumen de habitantes. Al tener una moneda única, ¿no cree que algunos quedarán en desventaja respecto a otros? Yo te diría que no. Nosotros somos 1 millón de habitantes, estamos en la zona CEMAC, al lado del gigante Camerún. Sí. La fuerza monetaria está en la producción nacional. Ajá. Las exportaciones son las que constituyen las reservas que tienen los países fuera del país. En el extinguido Banco Central de Guinea Ecuatorial, que yo fui el último gobernador, disponíamos de una moneda local. Sí. Y las transacciones las hacíamos con las cuentas de corresponsales que teníamos aperturadas en los bancos fuera del país, en España, en Francia, en Suiza, en Estados Unidos e Inglaterra, donde iban destinadas nuestras exportaciones. Después de su puesta en el mercado, la resultante de esas ventas lo domiciliamos en las cuentas de corresponsales. Son las divisas que justamente garantizaban las importaciones que hacíamos en el pasado antes de pasar a la moneda única con los demás estados miembros de la CEMAC. Ahora bien,
La población, por eso se tiene que empezar a trabajar. Por eso he hablado de la flexibilidad a nivel de la circulación de mercancías. Es decir, un estado, por ejemplo Guinea Ecuatorial, está viendo los mercados ahora de Bata, de Bibiín, de Mongomo y de Malabo incluso, cuando se ha frenado un poco la importación de tomates procedente de los países vecinos. El agricultor nacional ha aumentado su producción para garantizar la estabilidad de su moneda. Entonces es una política, digamos, internacional. En los medios informativos, ya que ustedes son de la prensa, habrán visto los conflictos que existen entre Estados Unidos y México a nivel de la circulación de bienes. Es un proteccionismo que no viene en los textos, pero es la flexibilidad institucional que permite que cualquier país puede tomar medidas de protección. Vale, y déjame uno solo más. Acerca de las áreas que tenemos nosotros en Guinea, ¿cuál hay que dar más empuje? ¿Serán las que usted ha nombrado? Lo del banco, ¿cómo era? La Cámara de Compensación, Banco de Desarrollo, Banco Financiero, ¿o existe otro sitio, otras áreas que nosotros deberíamos fortalecer más a nivel de la CAC? Todo está previsto en el último tratado revisado. Está previsto la creación del Parlamento de 11 Estados miembros, está previsto la creación de una Corte de Justicia Comunitaria de 11 Estados miembros, está previsto la creación de un Tribunal de Cuentas. Pero a nivel de las instituciones financieras he citado 3. Todo eso, el nuevo equipo está empezando a trabajar. Para la elaboración de esos textos irán en los filtros de reuniones de expertos los ministros y se elevaría a la cumbre de jefes de estados. A partir de ahí es cuando la voluntad política se va a manifestar. Ustedes sabrán de que, por ejemplo, en África del Oeste ya habían lanzado en los 4 vientos la creación del ECO. El ECO no está puesta en circulación porque se han encontrado deficiencias en su definición. Entonces el proceso es dinámico, no podemos cuestionarlo ahora, vamos a meternos a la aventura, el camino se hace andando, ya veremos la resultante que obtendríamos cuando justamente llegamos a la adopción de las demás disposiciones que estamos en fase de elaboración conjunta con los gabinetes especializados y nosotros mismos. Entonces ya veremos la oportunidad que nos brinde los tiempos, porque primero en la decisión de reformar la CAC en 2015, el objetivo era instaurar un plan de saneamiento para reducir ciertos gastos innecesarios para que sea más operativa. No estaba en el programa el tema de la creación de un banco central de 11 estados, sino era hacer un plan de saneamiento interno de la vieja estructura para hacer recortes en ciertos capítulos del presupuesto para reducir la carga de contribución que pesan sobre los estados miembros para dar vida a esa institución regional. Señor ministro, hay puestas las cosas, cualquier ciudadano que a lo mejor no conoce y a lo mejor oye hablar de tema CAC, no sería malo que le pidiéramos que de su propia boca se escuchara cuáles son esas diferencias de una y otra. Y por otra parte le quería preguntar sobre cómo las instituciones haciendo este proteccionismo que antes ha aludido y que en momentos cuando aparecen crisis como la que se está viviendo en la sanitaria, ¿cómo hacen los estados para evitar este proteccionismo que puede haber en cada país, sabiendo que cada estado ha tenido que hacer un esfuerzo de revisar su plan presupuestario y de acción? ¿Restricción a qué nivel? Me refiero a que a lo mejor en las instituciones, cuando hay momentos como eso en los que por ejemplo se está viviendo el tema de la pandemia, a lo mejor para hacer la integración puede ser un poco reticente, algún que otro momento puede aparecer el proteccionismo, pero ¿cómo los estados hacen para que no sea posible? Y si nos puede decir las diferencias que hay entre CAC y CEMAC.
Yendo por la última pregunta, les he dicho que todas las medidas son universales para proteger, digamos, la expansión de la pandemia. Entonces, las medidas que adoptamos aquí son las mismas que hay en Gabón, son las mismas que hay en Camerún, en Chad, incluso en Europa. Es decir, limitar los movimientos de las personas. Y es que las mercancías andan por sí solas. No. Las personas llevan las mercancías a su destino. Por eso, cuando hablo de limitación, ha sido una medida universal para evitar, digamos, la expansión de la pandemia. Entonces, por esto, el tema de la protección no ha sido, digamos, a través de un instrumento legal. Se ha instalado la restricción por las circunstancias del momento. Porque cuando yo no puedo desplazarme a Camerún o para Gabón para ir a comprar mi tomate o mi malanga, entonces, al quedar limitado por hay que hacer las pruebas, hay que hacer lo otro, que si tal certificado, yo me meto al lado de mi casa a plantar lo que yo puedo consumir. Esta autosuficiencia es importante y puede extenderse a grandes dimensiones, razón por la cual la gente han aprovechado la crisis sanitaria para ir revisando ciertas disposiciones para adecuarlas a las circunstancias del momento. Claro. Esto es de claro. Nosotros también estamos tomando medidas para mejorar los intercambios comerciales a nivel de las fronteras terrestres. A nivel de las fronteras terrestres. El gobierno está tomando esas disposiciones. Ahora bien, la pregunta de la diferencia entre la CEMAC y la CAC, estamos hablando en abreviaturas. CEMAC es Comunidad Económica y Monetaria de África Central. La CAC es Comunidad Económica de los Estados de África Central. Entonces, ahí no hay, digamos, no hay una comunidad monetaria. Es la que se intenta instaurar. Por eso les he dicho de que esa nueva configuración de la CAC, el nuevo equipo dirigente designado, su prioridad es elaborar los demás textos que prevé el tratado revisado, que son los que he citado hace poco. Está el Banco Central, el Banco de Desarrollo, la Cámara de Compensación, la Corte de Justicia, el Parlamento y el Tribunal de Cuentas. La siguiente pregunta sería, pero tendremos dos parlamentos, uno de la CAC y otro de la CEMAC. Yo diré que no habrán dos parlamentos. Cuando se adopten los textos nuevos de la CAC, habrá un proceso de racionalización de las comunidades, es decir, la CAC y la CEMAC se fusionarían. Se fusionarían porque hablo en condicional. Me preguntarán por qué hablo en condicional, porque si no hay un acuerdo de creación de un banco central de 11 estados, esta fusión no puede ser efectiva. Y yo aprovechando otra vez en esta misma pregunta, ¿no será, tal vez, señor ministro, cuestión geográfica que no hubiesen los otros a lo mejor? Porque si solo falta la M de monetaria. Lo otro podría ser operativa, pero el aspecto presupuestario pesaría sobre la comunidad. Es decir, los 6 estados miembros de la CEMAC financiarían el Parlamento, la Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas, y financiarían también esa misma estructura en la CAC. Ya es una carga financiera muy pesada. Por eso la racionalización está prevista. Entonces, si llegamos a disponer de una moneda común de 11 estados, entonces la fusión se hace efectiva inmediatamente y los intercambios comerciales irían a doble velocidad. Muy bien, señor ministro. ¿Cuál es el rol que está jugando Guinea Ecuatorial para la consecución de los objetivos de la CAC? Guinea Ecuatorial no es un país aislado. Guinea Ecuatorial es un país miembro de la CAC donde todos los esfuerzos se llevan
juntamente con los demás Estados miembros. Guinea Ecuatorial, ningún otro Estado puede llevar, digamos, una aplicación o una preferencia separada con los demás, solamente a nivel de disciplina, porque los nuevos textos prevén, digamos, sanciones por el incumplimiento de ciertos estados que no respeten las disposiciones previstas en el tratado. Esto es lo que podría ser objeto de discriminación y lo habrían visto, no sé si han seguido a diario la evolución que está experimentando la CAC después de la adopción de sus textos, la designación de los dirigentes de esa estructura. Ven que todos los países no tienen puesto de representación, porque ha habido un filtro para llegar a obtener, digamos, un apoyo de un candidato de uno de los Estados miembros. Hacía falta ciertos condicionantes que puso, digamos, el gabinete técnico para evitar de que todo el mundo tenga una participación, pero sin respetar las disposiciones comunitarias. Puede ser, por ejemplo, el aspecto de contribución, puede ser, por ejemplo, el aspecto de la ratificación de los tratados y otros aspectos aparte de las condiciones académicas. Para los jóvenes, ¿hay una ventana para que ellos hagan prácticas más o menos para que se vayan enterando de lo que es la CAC y su utilidad y su funcionamiento? Ego sum es un poco ambicioso hablar de uno mismo, teniendo en cuenta las deficiencias de divulgación que atraviesa la comunidad. El ministro que les habla ha tenido más o menos la misma preocupación de que la comunidad está un poco desconocida y hace falta empezar a elaborar, digamos, pequeñas obras de orientación y asimilación para los jóvenes y a los operadores económicos. Por eso los textos de la SEMAC que habría elaborado están en las bibliotecas. Los de la CAC acabo de concluir una obra sobre el proceso de la transformación de la CAC, que también ya lo he distribuido al Parlamento, al Senado y al Gobierno, y a cierta gente que vienen en el Departamento de Integración para conocer más o menos el funcionamiento de las instituciones. Parte de las obras, cuando he tenido posibilidad de imprimir muchos ejemplares, los he llevado a la universidad, en la UNGE, con el fin de que tanto los estudiantes que los profesores que imparten la asignatura de la política comunitaria pueden inspirarse de esas obras que estoy, digamos, publicando cada vez cuando tengo tiempo, justamente para evitar ese silencio, para romper ese desconocimiento que puede afectar en el avance tecnológico de nuestra juventud. Por eso estoy haciendo ese trabajo para ellos. Te puedo pasar unos ejemplares si quieres. Pero, disculpa, una última pregunta de mi parte. Yo soy de los que creen que mantener cualquier estructura hay que incorporar formación. En el país, las universidades que ahora tenemos en el país tienen la carrera de económicas, ciencias económicas, y la integración que estamos hablando es puramente económica. Económico y político. Bueno, sí, y económico también. Ahora, estamos hablando de cosas como hay que tener una integración económica, hay que tener una misma moneda. El acuerdo ha integrado primero la formación para que haya nuevos conocimientos de lo que se necesita hacer, o la integración ha incorporado a las universidades de la región para apoyar en el debate de lo que se ha de hacer, teniendo en cuenta que las universidades viven, cocinan, preparan el conocimiento de la subregión.
No sé si habrías terminado la pregunta. Sí. Muy bien. Sí. Primero, en la zona SEMAC, que es la que es operativa desde hace mucho tiempo, en la zona SEAC estamos en un proceso embrionario que vamos justamente adecuando todas las disposiciones que elaboramos. En la zona SEMAC, habrías enterado por ahí, sin formular ninguna pregunta como la que me estás haciendo, de que hay un foro en Yaoundé, reunión de los rectores de las universidades de la SEMAC. Sí. Se reúnen para concebir ideas de armonizar el sistema de formación dentro de nuestro espacio comunitario. Y esas reuniones a nivel de la comisión de la CEMAC está autorizando ciertas universidades que reúnen las condiciones para que sean una universidad de referencia o una universidad comunitaria o un centro de excelencia comunitaria. Por eso esas reuniones. Nosotros, yo he lanzado, estamos en un proceso de estudio para elevar la Universidad de Djibouti en un centro de excelencia comunitaria, pero los responsables directos del sector están trabajando estrechamente con la comisión de la CEMAC con el fin de integrar, digamos, las exigencias indispensables para que un centro sea elevado a un nivel de excelencia comunitaria, para tener la participación de alumnos de todas las nacionalidades en ese centro. Nosotros, ustedes los jóvenes, sabrán de que hay muchos estudiantes guineanos que van en Camerún, que ya tiene universidad reconocida a nivel de la comunidad. Sí. Te habrán enterado de que hay estudiantes, por ejemplo, del sector sanitario, que van en Brazzaville para asistir en un centro que tiene, digamos, la capacidad de un centro regional reconocido. Entonces, esto es lo que se intenta hacer a nivel de todas las especialidades que hay, con el fin de que los jóvenes, aparte de que en sus respectivos países no puede haber, digamos, una especialidad u otra, pero también cuando que eres joven, cuando participas en un centro universitario de participación colectiva, tienes que aumentar el rendimiento para estar a la altura de las circunstancias y no ser siempre localista. O cuando estás al lado de tu papá, al lado de tu hermano, entonces las competencias se pierden. Por eso esa dimensión, esa magna dimensión a nivel comunitaria, queremos que nuestros jóvenes participen en ello. Ahora bien, a nivel de los conocimientos comunitarios que los jóvenes necesitarían disponer, yo les diré de que, por ejemplo, en el Banco Central dispone de una estructura de centro de formación. Es decir, todos los cuadros del Banco Central de la BEAC, antes de ser contratado como cuadro superior, tiene que pasar en el centro de formación durante más de un año. Y durante ese periodo hay otro periodo secundario que prevén las prácticas, aparte de la formación universitaria, que es la que se exige como condición para accederse al concurso. Pero los que superan el concurso, se prevé para ellos una formación en el centro de formación, en la sede del Banco de los Estados de África Central en Yaoundé. Y ese curso también es de carácter eliminatorio. Es decir, aparte de que has aprobado el concurso, estás en el centro de formación de Yaoundé, en el BEAC. Si la media no te da, no puedes obtener un contrato como cuadro superior en el Banco de los Estados de África Central. Es decir, todas las disposiciones están tomadas, pero están un poco desconocidas por falta de información. Por eso, los nuevos textos prevén la divulgación del papel que juegan las instituciones comunitarias, y los actores de esas instituciones deben hacer efectiva, digamos, esa divulgación.
Muy bien, muchísimas gracias, señor ministro, por esta información acerca de la CAC. Yo pienso que conviene informar a la opinión pública sobre la razón de ser de cada una de estas instituciones. Ahora vamos a hacerle un test que tenemos aquí en el programa, ya no tiene nada que ver con la CAC. Y aunque no han terminado con la CAC, porque realmente yo pensaba que el día de la CAC, que es la que justamente ayer en los medios informativos lo habrían lanzado, aunque no lo he visto, sí, lo hemos hecho en la retrospectiva porque el mismo 18 no pudimos, digamos, celebrarlo por las limitaciones que he señalado en la entrevista, la importancia de ese día, porque justamente lo prevé el tratado revisado, de que tiene que haber un reconocimiento de ese éxito de creación en base a una voluntad política de los jefes de estados para sacrificar un día reconocido como el día de la CAC a nivel regional, donde todos los estados, si no fuese por la crisis sanitaria, lo celebrarían con actividades deportivas, culturales. Esa pregunta habría quedado un poco en el cajón, pero la respondo sin habérmela formulado. Gracias. En estos momentos de la pandemia, en que está siendo ya costumbre tener la mayor parte de las reuniones por videoconferencia, ¿qué he aprendido exactamente? ¿Qué he aprendido yo? Sí. Bueno, yo no puedo aprender nada cuando las circunstancias me orientan a otra realidad. ¿Qué puedo aprender? Lo que sí es una conferencia virtual y la presencial no es, el sentimiento no es el mismo. Sabe que en todas las conferencias tiene que haber política de pasillo, tiene que haber charlas con los amigos, tiene que haber pequeñas concertaciones antes de la plenaria, pero esos aspectos son los que con las circunstancias actuales han sido apartadas. Vale. Y lo lamentamos porque la pandemia nos está educando de otra forma. Aprender, ¿qué es lo que voy a aprender? Lo que tengo que decir, lo que tengo que escuchar, no sé cómo debo aprender. O el nuevo sistema, las herramientas sí que ya son diferentes, pero claro, se pierde mucho. Y yo diré que se aprende poco, porque lo presencial nos permite hacer esas concertaciones con los demás para mejorar uno quizás su posición, y ya no tenemos esa oportunidad. Vale. En sus ratos libres, ¿qué le gusta hacer? Sus ratos de ocio. Aunque estamos en una mesa redonda, pero si miras un poco a tu derecha, te diré que es el compañero tuyo sabe lo que tengo por costumbre hacer, que es el deporte. El deporte, vale. Todos los fines de semana. He sido futbolista y sigo practicando el fútbol por los fines de semana, en el campo de Sampaca. Muy bien. Que es el único deporte y el único vicio que tengo. No sé si he fumado, no sé si he caído borracho algún día, no sé si me han visto en la discoteca, no me acuerdo tener 4 oficinas, una en Languema y tal y cual. Ese es el clasicismo un poco agudo. Vale. Un título de una película que le haya impactado, de las películas que iba viendo, alguna que le haya gustado. A mí me gustan las películas románicas. Románticas. Porque el arte, sí, películas romanas. Gladiador. Pero la de Bruce Lee, ni mirarlas, no puedo, no tengo tiempo para, no tengo. Las románicas que son clásicas, ¿no? A veces la del oeste en el pasado, y siempre las sigo comprando, y algunos documentales de cultura, de arte, etcétera. Sé que son... Te queda tipo argentino. Ya que le gusta el deporte, ¿cuál es el deporte que menos recomendarías a la gente? Y yo, el gusto de cada cual es la moda. Si yo recomiendo a la gente de que no hay que hacer ese deporte y a muchos les gusta, entonces yo me metería, digamos, en el deseo de cada uno, y no es bueno hacer incoherencias. Yo me gusta el deporte, el fútbol,
otro le gusta el golf, el otro le gusta el baloncesto, el otro le gusta... Y no puedo... El boxeo, sabe que es muy arriesgado el boxeo. A veces la gente sale sangrando, pero hay muchos que les anima a eso. Entonces, yo no puedo, la verdad, recomendar a alguien hacer un deporte. Otros hacen el atletismo, que es muy bueno, le permite mantenerse tal, pero es a elección. A elección. El único deporte que les pediría, no te pido ni a nadie, que también puede ser arriesgado, es tener muchas relaciones también. Muy bien, gracias. Muy arriesgado. Gracias. Sí, gracias. Nadie me pregunta qué tipo algunos que de escuchen. nadie me pregunta qué tipo de relaciones, pues las relaciones. Sí. Bueno, pues mira, te aseguro que muchos han tomado nota, que no, es muy arriesgado. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Muy arriesgado. Muchísimas gracias, señor ministro, por hacernos compañía aquí en esta mañana. Justo cuando marcan las 9 de la mañana.